Estamos aquí como moderadores, Arritoquieta Pimentel, directora de Comunicaciones de la Universidad Javeriana, y este servidor, Germán Rodríguez, profesor de la Facultad de Teología. Entonces, el padre Hans Zollner ya lo presentamos esta mañana ampliamente. Arritoquieta presenta a Monseñor. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar a Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. Él es teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es psicólogo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, fue profesor del Seminario Conciliar de Bogotá, es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y vicario general del Centro de Comunión y Participación de la Arquidiócesis de Bogotá. Buenos días. Junto con el padre Hans Zollner y Monseñor Luis Manuel Alí, también está Monseñor Darío Álvarez, es párroco actualmente de la parroquia de Cristo Rey, en el norte de Bogotá, canonista, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, doctor en Derecho Canónico y especialista en Jurisprudencia de la Universidad Gregoriana de Roma, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis entre el año 2001 y el año 2015, y nos acompaña también como asesor, consultor de muchas comunidades religiosas masculinas y femeninas en temas canónicos. Ellos son los que van a responder las preguntas de nuestros tres invitados que van a hacer las preguntas. Ellos son… Pues nos acompaña el padre Orlando Escobar, de la Congregación de la Misión, vicepresidente de la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos de Colombia, CRC. Él es sacerdote de la Congregación de la Misión, Padres Vicentinos, licenciado en Filosofía y Teología, superior provincial de la Congregación de la Misión, provincia de Colombia y regiones de Venezuela, Ruanda y Burundi. Sandra Romero. Junto con ellos, con el padre Orlando, Sandra Romero, es la decana actualmente de la Facultad de Psicología de esta universidad. Ella es magíster en educación de esta universidad también, especialista en docencia universitaria del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, psicóloga de la Universidad Santo Tomás. Tiene experiencia en el campo de la gestión académica, que incluye actividad docente, diseño y ejecución de proyectos de investigación, acompañamiento en temas curriculares y asesoría en el diseño y evaluación de procesos en educación superior. Ha sido profesora de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología y tiene una experiencia amplia en atención a pacientes desde una perspectiva psicoanalítica. Bueno, y finalmente nos acompaña Fray Mauricio Galeano, de la Orden de Predicadores, presidente de CONACET Nacional. Él es sacerdote de la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y licenciado en Teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene estudios de maestría en Administración de Empresas y especialista en Gerencia de Instituciones de Educación Superior en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y Bogotá, respectivamente. Es máster en Ciencias de la Familia por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ha sido rector de varios colegios de los dominicos en Colombia, decano de División Universidad Santo Tomás, seccionales Bogotá, Bucaramanga y Medellín, vicerrector administrativo y financiero general de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Actualmente es presidente de la Federación Nacional Católica de Educación con sede en Cali y a nivel nacional desde abril de 2014. Está haciendo mucho frío. Voy a bajar un poquito el aire que nos congelamos. Muy bien. Bien. Bueno, la dinámica que vamos a seguir y que preparamos con anticipación es que los tres invitados que conocen de psicología, de educación católica, de vida religiosa, harán preguntas a los tres invitados especialistas, pues, y podrán responder lo que puedan, y luego que cada uno de los tres invitados haya hecho preguntas. Si nos queda un tiempo antes de las 12:30, estaremos terminando 12:20,
podremos también dar la palabra al público para hacer algunas otras preguntas, pues ya dirigidas a cualquiera de los invitados. Entonces, vamos a comenzar con la invitación a Sandra Romero, que le haga una pregunta a Monseñor Luis Manuel Alí, responsable de estos temas en la Conferencia Episcopal. Buenos días para todos. Es un placer estar aquí con este grupo de personas tan distinguidas y con tanto conocimiento en este tema. Escuchando al Padre Peter y obviamente a partir también como de algunas reflexiones que uno puede hacerse, uno se pregunta por los procesos de selección y de acompañamiento en los procesos de formación, que creo que es uno de los pilares fundamentales, porque ese proceso de selección y acompañamiento, pues uno podría como encontrar como puntos fundamentales para quizás encontrar salidas a las situaciones que se presentan ante el tema del abuso sexual. Mi pregunta va en esa línea: ¿cómo se conciben todos los procesos de selección y acompañamiento en la formación de las personas que acompañan los procesos de educación para que los temas de el abuso, la sexualidad, los miedos, los temores, los imaginarios se puedan trabajar? Porque creo que eso está ligado a algo que es muy importante, y es el tema de escuchar, sí, pero también poder creer que lo que se escucha se está siendo escuchado realmente y por tanto generar confianza. Y eso está relacionado con esos procesos de acompañamiento que se realizan a las personas que además viven momentos de transiciones muy importantes, que también están acompañados por los momentos de transición de las instituciones. La Iglesia misma ha tenido que estar haciendo unos virajes significativos y las personas que están dentro de la Iglesia tienen que acompañar esos virajes. Entonces mi pregunta va más en esa línea, porque es un tema muy crucial, el tema del acompañamiento y la formación. Muchas gracias, doctora. Bueno, me alegra mucho que me haga esa pregunta, porque antes de este encargo que el Señor me ha dado, pues estuve 9 años como formador en el Seminario Conciliar de Bogotá y estuve acompañando todos estos procesos de selección en la pastoral vocacional, y además encargado del área de orientación psicológica de mi seminario, el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces no solamente trabajé pues en esa área de selección, sino también en terapia individual. Acompañé a tantos muchachos, también a muchachas en la vida consagrada femenina, en todos estos procesos de acompañamiento espiritual y psicológico. En estos últimos años se ha avanzado mucho en los procesos de selección. De hecho, uno de los documentos más interesantes que hemos tenido nosotros en todo este campo formativo lo dio la Congregación de la Educación Católica ya hace algunos años, para reglamentar las competencias psicológicas en la formación sacerdotal, inicial y en los procesos vocacionales. Allí insistían precisamente en estos procesos de selección, y en estos procesos de selección no solamente tener en cuenta toda la historia de la persona, con sus miedos, con sus luchas, con su pasión, con su amor a Cristo Jesús, con toda esa motivación espiritual que tienen, sino además también pues hacer los screening, las baterías de test y las entrevistas adecuadas para hacer un buen proceso de selección. Y de hecho la Ratio Fundamentalis, que salió el año pasado, el 8 de diciembre del 2016, y que ha sido tema de estudio en esta Asamblea de la Conferencia Episcopal Colombiana, invitamos a Monseñor Patrón Wong, que es el encargado, el secretario de los seminarios de la Congregación del Clero, insiste precisamente en esta exigencia en los procesos de selección. Proceso de selección que bien lo sabemos muchos de los que estamos aquí presentes, que somos consagrados y consagradas, no puede caer tampoco en una psicologización, es decir, pensar que la psicología tiene la última palabra, sino pues es una herramienta, una ayuda en todo ese proceso tan importante de discernir si un muchacho o una muchacha tiene las condiciones, la idoneidad para iniciar un proceso.
Pero su pregunta también me parece que va encaminada al acompañamiento, porque ahí no termina las competencias psicológicas en el proceso de selección. También luego, ya en ese proceso, como dice la Ratio Fundamentalis, que tiene 3 etapas ahora: propedéutica, discipulado y esa configuración con Cristo Jesús, pues allí también es posible un acompañamiento no solamente de la dirección espiritual, sino también desde las competencias psicológicas, por medio de una terapia psicológica, de acuerdo a tantas escuelas que tenemos. Aquí está Nidia, que con tantos años me acompañó. Ella es más psicóloga cognitiva y trabajaba entonces con los muchachos todos esos procesos. Yo soy más psicodinámico. Entonces aportábamos de acuerdo a nuestras competencias psicológicas todo ese proceso de acompañamiento terapéutico personal y grupal. De igual manera también, no solamente esto pues es en la competencia de terapia individual, también por medio de los talleres de una formación afectivo-sexual, por medio de talleres a la familia. Ahora, en la formación sacerdotal y religiosa es muy importante el contexto familiar, y razón por la cual la familia también tiene que ser involucrada hasta en procesos terapéuticos para acompañarlos y para acompañar al muchacho en esa inserción de un proceso en la vida consagrada. La siguiente pregunta es de Fray Mauricio Galeano a Monseñor Darío Alba. Muchas gracias por este espacio de participación. Quiero hablar en nombre de la Escuela Católica en Colombia, nuestras inquietudes a nivel de esa escuela que quiere educar en valores humanos y cristianos. Y nos preocupa no solamente la situación, sino sobre todo el tema de la prevención. Los proyectos educativos nuestros tienen que dirigirse en el sentido preventivo, asumir una realidad desde la primera infancia también con los niños. Pero quisiera empezar preguntando, en este contexto educativo, podemos aportar cuáles estrategias para evitar el ocultamiento, la indiferencia y la impunidad frente a situaciones de abuso sexual infantil. Un tema conocido y también que tiene que ser libremente asumido y transparentemente tratado. Muchas gracias. Saludo para todos, muy especial. El fuerte mío, aunque no es este de la educación, pues es más lo jurídico. En mi experiencia veo lo siguiente: los casos siempre hay que presentarlos y hay que darlos a conocer a la opinión pública. Es decir, hay que conocerlos después de una investigación seria que se debe hacer al interior de la comunidad religiosa o de la iglesia particular. Obviamente esa investigación previa pues es también una investigación canónica. Es decir, una investigación previa es que se tiene que saber que la persona que denuncia con las formalidades de una denuncia, y obviamente después de la denuncia, como sabemos muy bien, que nos explicó el padre Hans, ese problema de abuso sexual está reservado el conocimiento a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe, si ve que hay mérito, comisiona al obispo de la diócesis o a una diócesis vecina para que en un proceso penal administrativo o en un decreto penal administrativo se imponga una pena habida cuenta primero, obviamente, del derecho de defensa que debe estar garantizado. Obviamente la prevención y la educación está tal vez en la línea del señor obispo, que nos ha explicado muy bien. Yo lo veo como que en el proceso canónico se debe seguir la ley canónica. Es decir, y la ley canónica comienza con una investigación seria, y en esa investigación seria se tiene que indagar la verdad, y si hay fundamento, el caso se tiene que llevar a la congregación. No sé si era más o menos eso lo que estabas preguntando. Sí, lograr un proceso efectivo que evite pues que esto sea indiferente o que se oculte, ¿no? ¿Cómo hacer en una institución educativa? Obviamente señalo otro punto. La congregación, o mejor, el Santo Padre determinó que cada congregación y cada
como Instituto de Derecho Pontificio debe tener un protocolo donde se debe conocer y hay como un vehículo para que todas estas circunstancias se logren conocer, se logren prevenir, se logren detectar y obviamente sin aquello que se hacía antes de pasar a los sacerdotes de una parte para otra, si yo estoy en la ciudad me mandan para el campo, si estoy en el campo me mandan para la ciudad, etcétera, etcétera, como bien se explicó antes. Es decir, hoy no hay la idea de ocultar, tal vez se ocultaba, hoy quiero decir que en la primera lectura del libro del Génesis en la misa se hablaba de que Adán y Eva se ocultaron de la mirada de Dios. Creo que hoy en día eso ya no está y creo que en ninguna diócesis se quiere ocultar. Si se oculta, no es, creo yo, por falta de conocimiento de lo que se está haciendo, es decir, por una mala información, porque todavía la persona no conoce el protocolo, porque eso tiene que denunciar. Máxime cuando también piden que haya colaboración con el Estado, es decir, con la justicia ordinaria. Hay una colaboración de los dos. Monseñor, ya que usted se está refiriendo a este tema, tengo una pregunta recomendada. Yo sé que estoy como moderadora, pero mi periodismo fluye. ¿Se han presentado casos de sacerdotes u obispos que hayan denunciado casos de abuso, ellos mismos, de otros sacerdotes? Es una pregunta recomendada. Recomendada. Esa es una pregunta muy interesante. Leí en la Conferencia Episcopal Americana un comentario de uno de los obispos que decía, mire, ¿cómo yo como papá puedo entregar a un sacerdote? Yo no conozco personalmente en la práctica como vicario judicial ningún caso de esos, pero estaríamos obligados por la ley de la infancia y de la adolescencia a que un sacerdote, por ejemplo, estoy pensando el párroco y el vicario parroquial. Si yo soy el vicario parroquial y conozco del párroco que tiene eso, yo no me puedo quedar callado, tendría que decirlo. En Colombia, primero por el Código Menor de la Infancia que obliga y segundo, por una responsabilidad moral. Yo creo que, no conozco ningún caso, pero me parece que tiene que hacerse. Padre Hans. Sí que conozco casos de este tipo. Y sí, en mi país un obispo ha denunciado a un sacerdote y muchos otros líderes de la iglesia han denunciado, no solo de frente al público, no solo de frente a la congregación de la doctrina, sino también de frente a la justicia ordinaria. Sí. El argumento de este obispo de Estados Unidos de América, que yo soy padre del sacerdote, padre espiritual, tengo una específica responsabilidad o cura, me deje surgir la pregunta, ¿y dónde está tu responsabilidad hacia tu rebaño? Las víctimas abusadas no son hijas e hijos tuyos. No es también que tú seas el padre de estos, el padre espiritual. Eso es uno de los puntos que mencioné antes, que no resulta fácilmente de alargar la visión también en la herida espiritual de estas personas para las cuales el obispo es también el obispo, no solo por sus sacerdotes, ¿verdad? Tiene la palabra el padre Orlando para preguntarle al padre Hans. Muchas gracias. Represento aquí a la Conferencia de Religiosos de Colombia. Aquí está nuestra presidenta, la hermana Gloria Liliana Franco, provincial de la Compañía de María. Padre Solner, muchas gracias por su presentación. Usted nos decía que la teología debería abordar el tema, por ejemplo, desde la antropología teológica, el tema de la libertad, frente a estos puntos. Mi pregunta es más o menos esta. Si la pedofilia es una enfermedad, ¿es justo que sigamos tratando a los pedófilos como delincuentes? ¿No sería más útil tratar al pedófilo como un paciente que necesita acompañamiento profesional para lograr que asuma una conducta más controlada
frente a su, entre comillas, natural tendencia? En conclusión, ¿cuáles son las fronteras, si existen, entre la enfermedad y el delito para el caso del pedófilo? Bueno, no soy ni teólogo moral, ni canonista o abogado, por eso me atrevo a decir esto. La libertad efectiva no es nunca aborrada totalmente, sino hablamos de personas totalmente discapacitadas mentalmente o intelectualmente. Y deberíamos decir que los sacerdotes abusadores y todos los abusadores normalmente no están totalmente discapacitados mentalmente. Tienen una cierta medida de libertad efectiva. Cuando en un momento determinado hay factores que inciden más y que provoquen más que uno no se autocontrole suficientemente, eso es una cosa de pericia psicológica, sí. Pero generalmente no hay una falta de libertad total. Y por eso hay una cierta medida de responsabilidad y de culpabilidad, ¿cierto? Solo que nosotros creo que deberíamos profundizar esto desde el punto de vista de la antropología teológica, de la teología moral. Eso abre otra ventana, ¿no? La teología, ¿dónde está? De frente a la psicoanálisis de la psicodinámica, que presupone, como muchos de nosotros piensan, que estamos condicionados en una cierta manera de nuestro pasado, de nuestras relaciones con nuestros padres, etcétera, etcétera. En cuanto esto incida en la responsabilidad mía de cometer un pecado, si estoy condicionado de mi pasado, ¿cómo podría ser totalmente culpable del pecado? Eso, me parece, no encuentro mucha reflexión teológica sobre esto, que incide también sobre la cuestión, si no soy culpable, ¿por qué tendría que ser redento? ¿De qué cosa si no soy culpable? Pues con respecto a este tema, naturalmente hay la pericia psicológica y psiquiátrica que declara cuánto una persona sea capaz de actuar según su libertad efectiva. Las otras demandas quedan para los señores teólogos. Teólogos. En el ejercicio del ministerio sacerdotal no hay cabida para un sacerdote que haya sido condenado por pedofilia. Entonces, en ese sentido, entendería yo como canonista la palabra delincuente, que parece que está también utilizada en el código. Obviamente no tiene posibilidad, pero para llegar a esa respuesta de que es delincuente, se ha hecho verdaderamente un proceso y se lo ha escuchado a él y él ha conocido los argumentos, mejor las acusaciones, todas. Es más, inclusive a modo de información, antes de iniciarse el proceso penal o el decreto penal ordenado por Roma, en el rescripto dice: pídanle al padre fulano de tal, aconséjesele que pida la dispensa del celibato, es decir, que salga de la iglesia por la puerta derecha. No le están anunciando, mire, seguramente va a haber un proceso de dimisión del estado clerical porque se lo va a encontrar culpable de eso. En la iglesia, obviamente, va a tener siempre espacio como laico, pero no como sacerdote. No pueda tener ejercicio activo del ministerio nunca, porque ha sido encontrado, es un delincuente que tuvo responsabilidad penal y moral.
Perdóname, Claro yo que sí. quisiera aportar también algo al respecto. Tú hablas, Orlando, de pedófilo, pero acordémonos lo siguiente, muy pocos de los abusadores clérigos son pedófilos. La gran mayoría entran en el gran rango de los de abuso, que han cometido un abuso sexual. Y en ese sentido, entonces, pues hay que distinguir esa distinción que hacía el padre Hans en una de las filminas, porque el rango, digamos, de los abusos sexuales cometidos por clérigos es muy amplio. Y también es necesario reconocer que esos abusadores sexuales también están llamados pues a ese arrepentimiento, están llamados también a ser denunciados ante el Estado, ante la sociedad civil. Pregunta Fray Mauricio Galeano a Monseñor Luis Manuel. Monseñor, ¿cómo podemos, hablamos ya como de la parte del delincuente, del abusador, pero pensemos un momento también en los niños y jóvenes? ¿Cómo incorporar en el proceso educativo y familiar y social actitudes de autocuidado, de responsabilidad que les permitan denunciar y distinguir este tipo de acciones de abuso? Sí, tengo una curiosidad, ¿cuántos de ustedes son educadores? Ahora sigan levantando la mano los que son educadores de menores de edad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta nos toca a todos los que estamos en este campo de la educación y especialmente de la educación de menores, de niños, niñas y adolescentes. La primera realidad es que, y lo hablo desde nuestro contexto colombiano, la primera realidad es que nos falta sensibilizarnos más sobre esta situación. Nuestra nación colombiana es muy laxa en muchas situaciones con los niños y con las niñas y los adolescentes. A veces en nuestros procesos educativos realmente no hacemos una exigencia más grande para que nuestros ambientes educativos sean ambientes seguros. Una de las frases más iluminadoras del Papa Francisco fue esa carta que le dirigió a las conferencias episcopales el 2 de febrero del 2015, donde nos invitaba a cada uno de nosotros a no dejar de evangelizar a nuestros menores, pero en ambientes seguros. Y decía esa frase tan hermosa: cada institución católica tiene que ser un hogar seguro. Que cada padre de familia, cuando nos entrega un muchacho, cuando nos entrega un muchachito, sepa que está en un hogar seguro. Entonces, te respondo a tu pregunta porque la he contextualizado. Lo primero es una sensibilización de los padres de familia, de todos los que trabajan en ambientes con menores de edad, de responsabilizarnos con estos niños y con estas niñas. Segundo, tomar medidas muy serias para que estos ambientes católicos sean hogares seguros, sean ambientes seguros. Sensibilización de los maestros, sensibilización también de los mismos padres de familia. Sepamos, o sea, lo primero y lo fundamental es hacer un kindergarten de esto, que es abuso. Realmente nuestros profesores, nuestros educadores saben identificar lo que es un abuso de menor, saben identificar cuando un niño, una niña, con las acciones que tiene, tal vez está siendo abusado en su familia. Acuérdense que es el 91% de los niños y de las niñas que son abusados dentro del contexto social, dentro del contexto familiar. Cuando llegan a sus colegios, ¿cuáles son esos signos que debemos estar muy atentos como educadores que me muestran que un niño o una niña puede estar siendo abusado? Por ejemplo, la hipersexualización. Una niñita de 9 años, ¿sí?, que es toda seductora, que tiene gestos y actitudes hipersexuales, ya me está hablando de que es probable que haya un caso de abuso de menores allí en la familia.
Parece que en el campo educativo este tema debe ser prioritario y debe ser fundamental.